roca donde encuentro protección. Él es mi escudo y mi lugar seguro. Clamé a Adonai, quien es digno de alabanza. Me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación perversa. Lazos de la tumba me envolvieron. La muerte tenía trampa en mi camino. Pero clamé a Elohim en mi angustia. A ti, mi Elohim, ayuda te pedí. Te amo, Adonai, tú eres mi fuerza, el Adón es mi roca y mi fortaleza. Mi Elohim es mi roca, donde encuentro protección. Él es mi escudo y mi lugar seguro. Clamé a Adonai, quien es digno de alabanza. Me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación perversa. Lazos de la tumba me envolvieron. La muerte tenía trampa en mi camino. Pero clamé a Elohim en mi angustia. A ti, mi Elohim, ayuda te pedí. Habitantes de toda la tierra, sirvan a Adonai con alegría, vengan todos con regocijo, reconozcan que Adonai es Elohim, Él nos hizo, y somos de Él, somos su pueblo, y ovejas de su prado. Reconozcan que Adonai es Elohim, Él nos hizo, y somos de Él, somos su pueblo, y ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y sus atrios, con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre, Él es bueno, su compasión es eterna, su verdad permanece para siempre. Alabémosle, bendigamos su nombre, Él es bueno, su compasión es eterna, su verdad permanece para siempre. Su verdad permanece para siempre. Gracias, hermanito. Vamos a pedirle a alguien que ore, por favor. Puede ser la hermanita Elizabeth, por favor, para comenzar. Gracias. Bendito Padre de los cielos, gracias por este tiempo que tú nos permites estar reunidos en tu nombre, Padre, primeramente alabándote, bendiciéndote por todo, por lo que tú eres. Eres grandioso, eres excelso, eres maravilloso, Padre. Gracias porque has mirado con ojos de misericordia a cada uno de nuestros hermanos y los que estamos aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nos vas a enseñar algo que enriquezca nuestras vidas. Gracias por todo, Padre. En tu nombre, amén. Amén. Adelante, hermano Daniel.
Shabbat Shalom a todos, muy buenas, a todos los que están presentes, a todos los que nos escuchan y que se reúnen cada Shabbat, en cada ocasión, al estudio de las Escrituras. Hoy vamos a tener un estudio distinto en el sentido que vamos a cambiar el objeto de nuestro estudio. Es decir, no vamos a cambiar de enseñanza. Es decir, enseñanzas igual vamos a tener, solo que esta vez en lugar de centrarnos en el Tanaj, vamos a tomar un caso que está en los escritos de los apóstoles, un caso que nos traerá, digo yo, bastante bendición para nosotros, edificación y conocimiento. El conocimiento es poder. Vale, hoy vamos a estudiar el proceso de una sanación. Un caso que contiene revelaciones importantes para nuestra formación espiritual. Esta experiencia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Y voy a pedir a alguien que nos lea algunos versos de este capítulo. ¿Vale? Hasta del verso 1, Hechos capítulo 3. Quien quiere leer la historia así para tenerlo delante, conocerla, porque sé que hay algunas personas que no han leído todos los escritos de los apóstoles, la hermanita Clarisa, y por lo tanto es bueno que así todos sepamos la historia. Hay quien ya la conoce, pero para los que no conocen, mejor hacer la lectura y después vamos a seguir con nuestro proceder de explicar verso por verso lo que es más importante, lo que la enseñanza de hecho que nos transmite estos versos. ¿Vale? La historia es más larga, pero nosotros nos vamos a decir, tiene una segunda parte, pero nosotros nos vamos a centrar solo en la sección más importante, que son los primeros 10 versos, ¿vale? Desde el verso 11 al adelante cambia un poquito el enfoque tratando un otro asunto, ¿vale? Que no hace nuestro propósito para estudiarlo en esta ocasión. ¿Vale? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1 al 10, hermanita Clarisa, toda. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Elohim. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Elohim, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Vale, muchísimas gracias, hermanita Clarisa. ¿Quién conoce esta historia? Hermano José. Shalom, hermana Hilda. Hermana Nae, hermana Irina, levantaron la mano o quisieron confirmar que sí, ¿vale? Está bien, algunos conocen, la mayoría no conoce, por eso creo que fue bien hacer esta introducción y leer toda la historia para tenerla ya delante, porque vamos a leer los versos y explicar paso a paso los detalles más relevantes para nuestra capacitación, a fin de adquirir discernimiento y sabiduría espiritual para saber cómo proceder en caso como se nos da en esta siguiente experiencia. ¿Vale? El título que he puesto a este estudio, a este capítulo, es el siguiente: da al cojo, voy a dejar aquí entre comillas, lo que él necesita más que lo que él pide. Da al cojo lo que él necesita más que lo que él pide. ¿Vale? Este estudio tiene
el mismo sistema de, ¿cómo llamarlo? Forma de entender las cosas. Es decir, es una historia real que sirve como una base o como una plataforma de lanzamiento para nosotros tener una visión espiritual, ¿vale? Una visión que tiene que ver con nuestra propia persona, con algún caso en particular de algún personaje que podemos encontrar en la vida, o como es este personaje lisiado de nuestra historia, o puede ser muy bien una referencia al pueblo de Israel. Es decir, esta parábola, esta historia tiene el mismo estilo que lo que vimos en la historia del libro de Osea, ¿vale? ¿Vale? Es decir, hermanita Eli, si quiere apagar el micrófono, ¿vale? En el libro de Osea hemos visto que Osea tipifica a Elohim, Oseas, ¿vale? Y su esposa Gomer a Israel, ¿vale? También en el estudio sobre Mefiboshet hemos visto que David es una imagen del Redentor de Israel, que es Yeshua, y del necesitado, el redimido, la persona que necesita redención, o del pueblo de Israel que se encuentra en esta misma situación en condición de lisiado, ¿vale? En la historia de Mefiboshet. Bueno, hay muchos ejemplos donde se nos enseña a través de una comparación que es usada como metáfora una realidad espiritual que es un principio, de hecho, que aplica en todos los tiempos, en muchas de las circunstancias en cuales nosotros nos encontramos. Entonces traten de ver, como le decía en el libro de Oseas, no solo el personaje aquí a Pedro, a Juan y a este lisiado, sino trata de ver a ustedes, algún conocido, alguna persona con quien se va a encontrar mañana en alguna otra ocasión por las redes, ¿vale? Algún familiar, o incluso la imagen, la visión del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces tiene más profundidad esta historia. Por eso, para los que ya conocen, hoy van a ver esta historia desde una perspectiva distinta y van a ver cuántas cosas hay dentro, o cuántas cosas se nos enseña a través de este caso, ¿vale? Bueno, Hechos capítulo 3, verso 1, yo voy a leer verso por verso todo lo que hemos leído ya. La edición Corona de Jerusalén, y así explicar verso por verso todos los detalles más relevantes. Pedro, bueno, como saben, es bueno que lean, que aprendan a mentalizarse con el nombre que es correcto, Kefas, y Juan, que es Yohanan, ¿vale? Aunque en la edición Corona de Jerusalén igual dice Pedro y Juan, como Reina Valera, yo voy a leer los nombres como son sus nombres verdaderos correctamente, Kefas y Yohanan, por una razón que lo voy a explicar después, ¿vale? Kefas y Yohanan subían al templo para la oración de la hora nona, dice en la Corona de Jerusalén. Bueno, parte por parte voy a explicar por qué estos nombres, como hemos estudiado en una otra ocasión, de hecho en dos. El nombre Kefas tiene el significado de piedra, pero de una que es hueca por dentro. El nombre Yohanan significa Adonai es benevolo, misericordioso, de modo que se puede traducir con Elohim ha favorecido. Entonces, la primera enseñanza que parte de aquí, solo al leer esos dos nombres, Kefas y Yohanan, la primera enseñanza que nos regala este verso, se encuentra en la combinación de esos dos nombres. Porque en esta ocasión andan juntos. Entonces es una enseñanza transmitida a través del significado de los nombres, porque en esta ocasión se encontraba, bueno, hay quien dice casualidad, pero nosotros no creemos en casualidad sino en providencia, y todo lo que está escrito en las escrituras, lo que está escrito en lo que tenemos aquí en esta, que es una narración, lo que cuenta Lucas, es un resumen que él la cuenta, hay un propósito, ¿vale? Para nuestra enseñanza, ¿vale? Entonces, la primera enseñanza se encuentra en la combinación de estos dos nombres, que dice lo siguiente: independientemente de la apariencia que puede tener un hombre, la vista no se debe fijar en la parte exterior y superficial, sino adentro del ser, donde puede habitar la misericordia o el poder del favor del Altísimo, ¿vale? Entonces, con esto en la mente, con lo que enseña o que revela estos dos nombres, esta es la base o la piedra angular
sobre cuál se edifica o a través de cuál pueden enfocar toda esta historia, ¿vale? Pero bueno, la vamos a desarrollar, desmontar, desarmar un poquito para que puedan ver esta realidad que transmite esos dos nombres, este mensaje, en los detalles que se cuentan en esta narración, en esta historia. Se indican que esos dos varones, Kefas y Johanán, subían al templo. El detalle es como un mapa que marca el trayecto que tiene la vida de estos dos varones. La segunda enseñanza es sobre el hecho que tu caminar debe mostrar al resto de las personas. Es el caminar que tú, la segunda enseñanza es el rastro, ¿vale?, que muestra tu caminar al resto de las personas. Todos los ojos deben tener claro que tu caminar va dirección Jerusalén y termina en el templo del Elohim viviente, es decir, delante de la presencia del Altísimo. La tercera enseñanza, bueno, y aquí me voy a parar porque la lista sería larga. Continúen ustedes ya contando las enseñanzas que hay en estos 11 versos, en los detalles presentados en estos versos, ¿vale? Hay una cantidad bastante grande, extraen ustedes todas las enseñanzas, apúntelo, para que puedan sacar provecho de todo lo que está aquí, todo el contenido de enseñanzas. Es digno para sacar en evidencia el detalle que los creyentes en Yeshua han seguido la práctica y la costumbre de la fe hebrea en presentarse en el templo en las ocasiones establecidas por Adonai o en las ocasiones del culto personal. El corazón de un hebreo es el santuario y la Torah, obviamente, que está asociada a este. Un alma gentil puede usar nuestros instrumentos de culto como es el shofar, la menorá, etc. Y hasta puede practicar de nuestras tradiciones de culto, pero al no tener a Jerusalén, el templo y la Torah de nuestro Elohim en su corazón, no practicará la fe hebrea. Por otra parte, los creyentes de Yeshua no son hipócritas. Es decir, si fuera que el templo habría dejado de tener prioridad, como enseñan algunos, si el templo habría dejado de tener prioridad en la vida religiosa de ellos, no tenían por qué más subir al templo para una práctica religiosa. Si es que aprendieron que tener una fe basada, en la emoción, en lo que llaman el espíritu. Pero el texto saca en evidencia que el propósito que ellos tenían era el de orar allí. Es decir, seguían considerando que el templo es el centro principal alrededor del cual gira la fe en Yeshua, el Mashiach de Israel. El acto de creer y el de seguir los caminos de Yeshua de Israel es guardar y caminar en la luz de toda enseñanza que hay en la Torah. El hecho de que esos dos discípulos practicaban el culto en el templo es una prueba que Yeshua jamás les enseñó alguna práctica donde el templo pasa en un segundo plano o en el olvido. De aquí todos conocen el concepto que se transmite del cristianismo, el antiguo, de los judíos, tradiciones. Bueno, lo que ya se fue. Nosotros vivimos por la gracia en el Espíritu. Vale. De ninguna forma los discípulos de Yeshua, los seguidores de Yeshua, tuvieron este concepto nunca. No es que un tiempo hasta que se acostumbraron. Hay algunos que así interpretan. Que por un tiempo hicieron, seguían al templo, pero su nuevo camino. Siempre fueron hebreos israelitas obedientes a los principios de la Torah. Hay algunos que han sido llamados a salir de una iglesia, por ejemplo, de un centro religioso en general, para seguir un camino mejor. Pero tienen la idea de volver a sus antiguos centros de culto para ser nuevos conversos. A pescar a otros a su nuevo credo. Si has salido de un lugar porque no te resultó bueno y verdadero, no tienes que buscar de vuelta allí, salvo que tu nueva dicha fe es hipócrita y por ende no es la verdadera, ¿vale? Entonces la gente que vuelva a su iglesia, o como en el caso de los discípulos, si ya se acabó con las cosas, con los rituales, las cosas del templo, no hay más razón para volver. ¿Para qué? Para pescar a otros, para convencer. Bueno, este pensamiento que está en la mente de uno es hipócrita porque no puedes volver a un lugar que consideras que no es bueno para
sacar de aquí a otros. No tienes más. Ese no es el concepto que está dentro de la fe hebrea, no está dentro de sus propósitos, ¿vale? Nunca. Los creyentes en Yeshua, como Kefas y Yohanan, no han dejado de ser hebreos, ni han cambiado sus valores religiosos, sino que con creer en Yeshua, solo han dejado de inmolar más corderos, porque ya aprendieron que el verdadero cordero ha sido inmolado una vez y para siempre jamás. Siempre estudiamos que la Torah está ordenada en prácticas religiosas para que éstas nos sea de instructor, para saber cómo vivir, qué creer, cómo pensar y actuar. Cuando se alcanza a comprender y vivir de acuerdo a los propósitos de las legislaciones, el mero ritual pierde propósito. ¿Por qué? ¿Porque ya no son buenos? No. Porque debido al hecho que la persona ha aprendido a caminar en la senda correcta, no necesita más de una guía, de un tutor, de un instructor. Cuando la letra de la Torah pasa a ser una forma nata de vivir de una persona, el propósito de la Torah de ser tutor, guía, instructor, ha perdido sentido o ha alcanzado su final. ¿Vale? La instrucción sigue siendo vigente por medio del pensar y el vivir de la persona, de modo que jamás se puede hablar de una abolición o de un fin de la legislación. Cabe decir que ciertas prácticas religiosas siguen siendo vigentes a pesar de que en forma individual alguien ha entendido y ya vive en acuerdo con el propósito de una dicha legislación. Eso sucede porque el creyente en la fe hebrea no es un individuo independiente, sino que es uno más parte de un cuerpo, es decir, parte de Jacob. El creyente en la fe hebrea es parte de un cuerpo. ¿Vale? La Torah contiene leyes específicas que conciernen a la persona en forma privada, independiente que estas leyes son para todo el cuerpo del pueblo de Israel. Aun cuando uno en forma particular ha alcanzado un nivel espiritual elevado, eso hablando del lamed, que se alza por encima del resto de la consonante, ¿vale? Voy a hacer algunas alusiones a lo que ya hemos estudiado. Entonces, cuando una persona ha alcanzado cierto nivel espiritual más elevado, en el sentido que ya ha adquirido conocimiento y en base al conocimiento vive la Torah, no necesita más del instructor. La Torah está en su forma de vida, es Torah viviente. ¿Vale? ¿Me entiende? Eso es alcanzar un nivel donde la Torah se vive en su propósito. Esto es en realidad lo que se expresa en los escritos de los apóstoles, que es libre de la letra, que vive en el espíritu. ¿Vale? No es libre de la instrucción, sino que vive la instrucción. ¿Vale? Ya no está bajo el tutor, mejor dicho, porque la instrucción se ha convertido dentro de la persona y la ha capacitado para igual ser un maestro y enseñar a otro. Lo que hemos hablado sobre la Lamed, sobre la Kafda, la Torah opera en nuestra vida, sí. La Torah contiene leyes específicas que conciernen a la persona en forma privada, ¿vale? Independiente que las leyes se refiere o trata al pueblo en general. Cuando una persona en su forma privada ha alcanzado este entendimiento sobre el equilibrio entre lo que es letra y lo que es el espíritu, y entiende que la letra es un instructor cuyo propósito es enseñarle cómo vivir la instrucción que está escrita en letra, ¿vale? Por ser parte del pueblo de Israel, debe seguir junto al resto del pueblo en practicar ciertas leyes en su forma ritual. Por ejemplo, ¿vale? Compartir el pan y el vino. ¿En qué fecha lo hacemos? En la fecha del Pesaj, el 14 de la Aviv, ¿vale? Siguiendo el protocolo que está en las escrituras. Quién, cómo, cuándo y de qué manera, ¿vale? Y en qué momento se come. Con la diferencia que no sacrificamos prácticamente el cordero, porque Yeshua, sabemos que el verdadero cordero y el pan es símbolo de la carne del cordero y el vino símbolo de la sangre, uno de sus símbolos, ¿vale? Se resumen el pan y el vino, ¿vale? Otro ejemplo es el armar y vivir en una azúcar, ¿vale? Orar en el templo, como se da en este caso,
en la compañía del resto de los que suben a orar, y no solo a orar, sino a practicar el culto que se da en la Torá para el pueblo de Israel, ¿vale? Igual es una práctica, ¿vale? Por esa razón nosotros hacemos la oración, la música, tenemos aquí una reunión. El acto de poder reunirse y orar juntos, y orar junto al resto de los hermanos del pueblo de Israel, era y aún es una costumbre en cual se comparte un poder entre los que se congregan. Se comparte el sentimiento de ser parte de un pueblo y no de ser un mero creyente individual. Que conste que la fe hebrea no es una religión, sino una identidad nacional. La hora novena o nona, como dice aquí en la edición Corana de Jerusalén, era la segunda ocasión diaria de sacrificio y oración pública en el templo. Se volvió costumbre que en la tradición judía practicar tres, ¿vale? Me cuesta un poquito. 3 oraciones al día. La primera a las 9, me cuesta los dedos. La primera se hacía a la hora 9 de la mañana, nuestro horario, nuestras horas. Y la segunda a las 15, como sea a las 3 de la tarde, nuestro horario. Y la última a las 6 de la tarde, ¿vale? A las 9, a las 3 y a las 6. La hora 9 de la mañana y la hora 15 eran las ocasiones cuando, conforme a la Torá, se inmolaban los sacrificios continuos, ¿vale? Por eso Yeshua fue puesto sobre el madero, la hora del sacrificio continuo de la mañana, y a la hora del sacrificio de la tarde completó las horas, este horario, exactamente el mismo horario, mismo tiempo cuando se sacrificaba en el 14 de la Aviv el cordero de Pesaj, ¿vale? Hermano José, si me quiere ayudar con hacer algún dibujo, y así pediría a todos para que tomen un poquito de lápiz y un boli para que aprendan algunas cositas, ¿vale? Entonces, la hora novena o la hora 15 en nuestros relojes es la hora cuando es ordenado el sacrificio del cordero de Pesaj en el día del 14 del Aviv, ¿vale? El Aviv es el primer mes en el calendario hebreo. El tiempo exacto para el sacrificio del Pesaj es nombrado entre las 2 tardes, ¿vale? Así está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 6, y también en Números capítulo 9, verso 11, donde se habla del segundo Pesaj, ¿vale? Vamos a dibujar para que entiendan un poquito cómo está la división de tiempo en las escrituras. Eso es un poco extra, se relaciona con el tema debido a la mención de hora novena. Aprovechamos para que en esta ocasión todos tengan claro la división del tiempo en la parte de luz y en la parte de noche, ¿vale? Vamos a dibujar un círculo redondo como si fuera un reloj, ¿vale? Vale. Es un poquito pequeño, tiene que ser más grande, ¿vale? A lo más grande que es posible, ¿vale? Entonces, es bueno que todos, aunque bueno, hay otras diagramas, yo le voy a poner una aquí en la guía de estudio, pero que tengan siempre en la memoria cómo se fracciona el tiempo dentro de los valores de la cultura hebrea, ¿vale? Vamos a hacer una línea vertical y otra horizontal para dividir esta sección en cuatro partes iguales, ¿vale? Entonces, así, ¿vale? En la parte de abajo vamos a poner 6 de la mañana, arriba 12, como si fuera, bueno, abajo de todo donde está la línea vertical, vale, también es así. A izquierda, como si fuera en el reloj, vale, hora 9 y hora 15 en la otra parte. Aquí está el 3 de la tarde, hora 15, ¿vale? Al revés, así. 15 o 3 de la tarde. Vale, la instrucción dice que el cordero en el día de 14 de la Aviv se inmolaba entre las 2 tardes. El día, eso es la parte de luz, ¿vale? Lo que vemos aquí es la parte de luz, que para tener un programa de culto
¿vale? Tengan en cuenta, para tener un programa de culto, un horario preestablecido, no significa que esto es así, sino para tener un orden en la mente. El tiempo fue dividido en dos partes iguales, porque el día está formado por una boker, por una erev, ¿vale? Es decir, por la noche y por la mañana, parte de oscuridad y parte de luz. Entonces esas dos partes fueron divididas también en segmentos, de modo que el día quedó en 12 horas, dividida en 12 horas iguales, ¿vale? Esa es la parte de luz del día. Entonces la parte del día tenía dos secciones, ¿vale? Desde las 6 a las 12 tenía la parte que se llamaba mañana, y de las 12 a las 6 la parte que se llamaba a las 18. Desde las 12 hasta las 18 nuestro horario, la parte que se llamaba tarde, ¿vale? Entonces desde las 6 hasta las 9 de la mañana era la primera sección de la mañana, desde las 9 hasta las 12 la segunda parte de la mañana, desde las 12 hasta las 3 la primera parte de la tarde, y de las 3 hasta 18, de las 15 hasta 18, la segunda parte de la tarde, ¿vale? Entonces cuando las escrituras dice en Números, Éxodo capítulo 12, verso 6, que el cordero en el día de Pesaj se sacrificara entre las dos tardes, ¿vale? Entonces era entre el periodo que estaba resumido desde las 12 a las 6, entre las dos tardes, ¿vale? La primera y la segunda tarde es exactamente hora 15. A esta hora 15, para nosotros, desde la perspectiva del horario hebreo, esto es llamado hora novena, ¿vale? La sección del tiempo de la parte de luz comenzaba a las 6 de la mañana nuestro horario, y aquí es llamado hora tercia, ¿vale? O el tercer, ¿vale? 3. No, el de no, esto de mañana, boker, tarde, erev no está bien aquí. No, hay que borrar esto porque esto no funciona así. Así. Este diagrama con este círculo solo trata la parte de luz, ¿vale? Que es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Tiene un ciclo, ¿vale? Ahí está bien, ¿vale? Este tiempo está fraccionado en dos partes. Parte de mañana, de 6 a las 12, y parte de tarde, de 12 a las 6, ¿vale? No tiene nada que ver con la parte de noche. Vamos a pasar a la parte de noche después, ¿vale? Eso es solo la fragmentación de tiempo en la parte de día. ¿Eh? No, cuidado. Entonces, a la hora 6, la hora 6 de la mañana, en nuestro horario, se consideraba que se da comienzo al periodo de tiempo, al primero de las 4. El día blues tiene 4 segmentos, ¿vale? Entonces, a las 6 de la madrugada de la mañana, se consideraba como el hora 0, hora 1, ¿vale? Entonces, hora tercia era a 9 de la mañana en nuestro horario, ¿vale? Hora sexta es el hora 12 de nuestro calendario, ¿vale? Hora nona o hora novena es el 15 en nuestro calendario, ¿vale? Y hora undécima, que se habla en las escrituras, es el 5, hora 17 en nuestro horario, ¿vale? Y se cierra el ciclo de estos 4 segmentos a las 18, a las 6, ¿vale? Entonces, por esto, cuando leen en algunos evangelios, pondrá que Yeshua fue puesto a las 3 de la tarde, otra hora novena, que fue a las 12 o a las horas sexta, se hizo oscuridad en el cielo. Entonces la gente no sabe discernir cuándo fue puesto sobre el madero, porque una te dice hora tercia, otra la 9 de la mañana, según el enfoque de la perspectiva. Si lo miro desde la perspectiva hebrea, ¿vale? El día comienzo a las 6 de la mañana, por lo tanto, comienzo a las 7, 8, 9 es el hora 3, ¿vale? En nuestro calendario, la hora 9, el hora 9 de la mañana es el 3 de la parte del día desde la perspectiva hebrea. ¿Vale? No sé si se entendió hasta aquí.
Bueno, ahora, la parte de noche igual era y sigue siendo dividida en 4 divisiones de tiempo. Cada división tiene 3 horas, ¿vale? Así que si vamos a volver al círculo, vamos a tener el mismo horario, la misma división de 4 tiempos, solo que ahora la parte de noche ya no se cuenta en hora tercia, hora sexta, hora novena, sino es que se divide en vigilias, ¿vale? Entonces se consideraba que la parte de luz de un día empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde. La hora tercia era 9 de la mañana, la hora sexta era el mediodía, la hora novena era el 3 de la tarde, 15 nuestro horario, y a las 6 se cerraba el ciclo, ¿vale? Ojo, no hay, es decir, en un año solo existe 2 días donde el día y la noche comparte el mismo periodo de tiempo, ¿vale? El resto de días en un año, según la rotación del Sol sobre la bóveda celeste, sobre la Tierra, ya saben que la Tierra es fija, el Sol se mueve, no es al revés, no es que el Sol está quieto y la Tierra da vuelta, está todo al contrario, dicen las escrituras de cómo enseña dicha ciencia. Entonces, según la rotación del tiempo, el día puede ser más largo o más pequeño. Eso lo observamos en cada ocasión cuando vemos el Rosh Hodesh, tenemos en cuenta el horario de la puesta del sol, ¿vale? Entonces, la parte de noche estaba igual segmentada en vigilia. Era la primera vigilia desde la hora 6, 18 de la tarde, hasta la 9, que es el 21 de la noche. La segunda vigilia comenzaba a la hora 21 hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia, pues, estaba entre las 12 y las 3 de la noche. Y desde las 3 hasta las 6 era la cuarta vigilia, ¿vale? Sobre la cuarta vigilia, saben la experiencia cuando Yeshua vino a andando sobre la faz de las aguas en la cuarta vigilia, ¿vale? Bueno, eso eran las divisiones de tiempo, tanto para el día, tanto para la luz, para la parte de luz del día como para la parte de noche de un día, ¿vale? Bueno, con eso cerramos esta lección. Aunque se debe orar, ¿vale? Vamos a cerrar la aplicación esta. Gracias por el dibujo. Aunque se debe orar a cualquier hora e independientemente del lugar, se apreciaba que poder orar en la hora establecida para ciertos sacrificios y en el templo trae más bendición en la oración, ¿vale? Entonces, hora novena era la hora cuando se traía el sacrificio continuo de la tarde. Y en el 14 de la Aviv, a la misma hora, se inmolaba el cordero de Pesaj, ¿vale? Era el momento cuando Yeshua fue sacrificado en un día de 14 de la Aviv, precisamente a hora novena, o 15 nuestro horario, ¿vale? Verso 2. Cuenta la historia que había un hombre tulido desde su nacimiento. Tuido. Al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Quiere alguno de ustedes explicar este verso? Bueno, hombre tuido, es decir, lisiado, cojo, paralítico, es alguien que ha perdido el movimiento del cuerpo de alguno de sus miembros. Hay muchas formas de andar en esta vida. Hay muchas formas. Un cojo no tiene senda a seguir porque no tiene piernas que lo lleve por ella. Caminante, hemos citado un día, el camino se hace andar. Entonces, si uno no puede andar, no tiene camino, ¿vale? Siempre un cojo no tiene senda a seguir porque no tiene piernas que le lleve por ella. Siempre otro le debe llevar. Es decir, no es alguien que tiene libertad de decidir hacer algo porque siempre otro debe hacerlo por él. Recuerden el caso del hijo de Jonatán, que era lisiado de sus piernas, ¿vale? Tenemos 6 audios sobre este caso que se llama la historia de Mefiboshet.
Desde la perspectiva de la fe hebrea, la gran mayoría de personas son gente tuida que necesita que otros los lleve por algún camino. Muchos de entre nosotros también han estado en la misma situación en cual se encontraba este lisiado, hasta que un creyente en Yeshua le cambió la suerte. Bueno, entre comillas la suerte, vale, entendemos la situación, el estado. Dice el texto que este hombre era tuido desde su nacimiento. Esta es la realidad espiritual en cual nace una persona que no ha crecido en una casa donde se practica la fe hebrea. Un gentil nace cojo por naturaleza desde que es engendrado. Tengan en cuenta que cojo es una persona, es alguien que no puede guiarse por sí mismo, de modo que no puede acercarse al camino de la verdadera fe. Creo que con eso entienden por qué el mundo yace en la oscuridad, por lo tanto no sabe encaminarse y no se encamina porque no tiene piernas, ¿vale? Es decir, un otro lo lleva. Eso es la religión en todo este mundo, que la gente está confundida y guiada por otras sendas esperando que va a llegar al buen puerto. Una persona que nace y crece sin los principios de la verdad de la fe hebrea, de la Torá, nace y crece torcido. Nace como uno cuyos miembros no tiene poder para sustentar su cuerpo, su emuná, su fe. De modo que debe arrastrarse en esta vida. El hombre fue creado para andar en el mundo terrenal y en el espiritual con un dominio de sí mismo perfecto. La acción del mal nos lició en nuestra estructura interna, de modo que no solo en el plan espiritual, sino también en el plan terrenal no podemos andar bien y en equilibrio. Esta es la razón por la que la gran mayoría de personas es usada por otros y los débiles dependen del poder de los fuertes, quienes los mueve de un lado a otro. Como a este lisiado lo llevaban, dice el texto, asimismo unos cuantos mueven a todo este mundo en vivir de limosna. Es en todos los países del mundo. Los que andan en la fe hebrea, creyentes en Yeshua, tienen la potestad de cambiar la suerte de este mundo, y en especial el estado de handicap de cual padecen los hijos de Jacob. Los hijos de Israel tenían dos piernas que ayudaban al pueblo a andar en el camino correcto. Pero cuando los profetas y los dirigentes, las dos piernas, de Israel, han fallado en seguir la Torá e infidelidad, todo Israel ha pasado a ser cojo de ambos pies. Tal como se dio el ejemplo en los días de Elías. En el libro en Primera de Reyes, capítulo 18, está esta historia. Se hace evidente que el pueblo de Israel estaba cojo de sus dos piernas, hasta cuando cojean de las dos patas. Les pregunto, ¿cojos? ¿Por qué? Porque el sacerdote y el dirigente y el rey no hacían su trabajo. Lo llevaba por donde ellos querían. Idolatría, otras prácticas, otro tipo de religión paralela a lo de Jerusalén. Por la bendición de los hijos de Israel, ellos siempre tendrán un Elías, un Eliahu, un Elías, o a un Kefas, o a un Yohanan, para sanarlos de su cojera. Pero el resto del mundo. Pero aquí hay que resaltar un dato que es fundamental. El caminar de los creyentes en Yeshua es dirección a tener comunión con el Elohim de Israel mediante la oración en este caso. De modo que los creyentes en Yeshua tienen la vista fijada en el cojo, en el pobre, en el menesteroso que está por el camino. Así se cree, así se mal enseña. ¿Vale? Voy a leer el verso. Dice lo siguiente. Había un hombre así. Bueno, lo dice vamos a verlo en el siguiente verso, de hecho. Vamos a ver el siguiente verso. Entonces, los hijos de Israel tienen una senda, un caminar. Tienen la vista fijada en esta meta, que es Jerusalén, es el templo, es el lugar de encuentro con el Elohim de Israel. Es decir, no andan mirando lo que está sucediendo alrededor. Cuando tu ser se dirige hacia la comunión con el Elohim de Israel,
todo cuanto sucede a tu alrededor pasa en segundo plano o simplemente no ves alrededor. Como vamos a ver, ¿cómo es que se pararon Kefas y Juan? Ya conocemos la historia porque hemos leído al principio, Yohanan. ¿Cómo es que se pararon de su caminar para atender a este cojo? Cuando el texto deja claro que su dirección estaba al templo para orar. Pues es algo que no debemos pasar por alto. El cojo los paró. Y es aquí donde por parte de los creyentes en Yeshua se le activa la obligación dada por la Torah y dicha por Yeshua en Lucas capítulo 6, verso 30 al 38. Al que te pide algo, dale. Obviamente esta instrucción está condicionada dar, ¿vale? Dar a otros. Esta instrucción al que te pide, dale, ¿vale? Está condicionada por otras instrucciones, entre cuales está la de escudriñar el caso para ver si se trata de un embustero o de una persona vaga que no le gusta trabajar, vive de la limosna. Podría trabajar, pero no quiere. De un gentil, si se trata de un prójimo hermano verdaderamente necesitado. Corresponde al necesitado acercarse y pedir. Alguna persona rehúsa pedir por decir que les da vergüenza en este caso. La necesidad no es tan grande porque cuando uno padece, la vergüenza desaparece. Y la verdadera humildad siempre abre la puerta de la compasión. Hay también gente que fue mal enseñada. ¿Quién los enseñó mal? Aquellos que los llevan para limosnear. Hay gente que fue mal enseñada esperar que los de la fe hebrea sean mansos y se detengan en buscar a los cojos y los necesitados para darle aquello que ellos piden. Error. Un hebreo israelita no debe por qué pararse de su caminar hacia su Elohim para atender a ningún necesitado, pero debe atender a aquel que le solicita ayuda siempre y cuando está en condición de poder ayudar y siempre y cuando el necesitado se califica para recibir la ayuda idónea. ¿Vale? Pero que presten bien atención y que entiendan bien lo que enseña esta historia. La puerta del templo se llamaba la Hermosa, parece que se refiere a la entrada principal en el templo. Este era un lugar apropiado para mendigar, porque se pensaba que un creyente en su camino hacia la adoración sería menos probable que ignore al necesitado. Por eso hay muchos abusones, ¿no? Personas que aprovechan, abusivos, mendigos de esto, mendigos, pero no son mendigos, sino que piden a otros solo porque saben que otros están obligados por la Torah a dar. No sabe que el que está obligado por la Torah a dar también es instruido a quién, cómo, cuándo y por qué, de qué manera. Vale, pero bueno, el que está llevado para pedir porque vive de la limosna no tiene este entendimiento, pero sabe que el mejor lugar para pedir limosna es situarse en el camino de aquellos que se dirigen hacia un lugar de culto. Eso no solo está en Israel, sino en todas partes de las regiones del mundo. ¿Qué hacía este cojo en este camino? La respuesta es obvia. Pedía limosna a los que subían al templo. Es decir, es redundante. Pero hay que preguntarse, poner esta pregunta, ¿qué hacía este cojo en este camino? Esta es la actitud de la mayoría de las personas que se acerca al camino de los valores hebreos, que al estar cojos no saben cómo caminar por la senda de la Torah, de modo que piden limosna. ¿Cómo lo hacen hoy día? Por los caminos de las redes sociales. ¿A quién les pide limosna? A aquellos que ven que se encaminan mejor o que al menos así aparentan que andan por el camino de la fe hebrea en dirección hacia Jerusalén y por ende hacia el lugar más sagrado de la fe hebrea, que es el templo. La gente no puede subir al templo. La gente que no puede subir al templo no se puede acercar al Elohim de Israel. No se acerca, obviamente. Si no puede subir, no se acerca a él. Se dice que el Redentor vino al ser humano. Y esta es una verdad. Pero lo que no se dice es que él vino en Israel. E hizo de Jerusalén su morada. De modo que la gente que desea acercarse hacia él
debe presentarse ante él donde él está. Por lo tanto, el limosnero está en la iglesia bautista, pentecostal, adventista, vendrá a mí, porque así está mal enseñado por aquellos que los lleva a pedir limosna por las calles. Él vino a la tierra, el Redentor vino a la tierra, hizo su trabajo, vino a la tierra y nos dijo a Pilato, por esto nací y vine al mundo. ¿Vale? Él vino a la tierra y nos corresponde ir donde Él está. Él hizo su parte de trabajo, vino a un cierto lugar. A nosotros nos corresponde la parte de trabajo, ir donde Él está. O esperar lo que nunca sucederá, a saber, que Él vendrá por donde la gente cree que Él debe ir a buscar los pobres y desvalidos que yacen en la sombra del pecado. Esto no va a suceder. Que por algo hay instrucciones y se da detalles dónde, cuándo, por qué vine, dónde, cuándo, qué nos corresponde hacer. Ahora, porque Él es un soberano, no solo que nos enseña la humildad y la sumisión al esperar que subamos a Él, sino que entiende que por nuestra condición somos discapacitados y aunque deseamos, no podemos subir ante Él. ¿Qué sucede en este caso cuando yo estoy lisiado de ambos pies y Él no viene por el mundo como muchos mal creen para buscar? El mundo no entiende que Él ya hizo el camino que le corresponde hacer y que ahora toca al mundo hacer el camino que el ser humano puede hacer. ¿Cuál es? Irse donde Él está. Este mundo olvida que Él, aunque vino a servir, no es el siervo, Él es el soberano. De modo que no debe esperar a que el mundo, no debe esperar a que Él venga donde ellos, sino que ellos deben venir donde Él está esperándolos, en su morada, en Israel. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando uno es lisiado y Él no viene donde está el lisiado? Porque así se enseña en el mundo. Es más, la Torah ordena a los sacerdotes en Levítico capítulo 21, versos 17 al 23, que ninguno que es lisiado puede presentarse delante del Elohim viviente ni siquiera con una ofrenda. Ahora, como todos los hijos de Israel debe ser una nación de sacerdote, esta ley de Levítico 21, 17 al verso 23 imposibilita a todo que es cojo acercarse a Él. No solo que no puedo, tampoco la ley me permite. Desde esa perspectiva, el lisiado es condenado a perdición eterna, ya que todo aquel que no puede estar delante del Elohim de Israel quedará sin vida de Elohim y por ende en la muerte. Pero, y ahí volvemos al nombre, la combinación de este nombre. Como el nombre de Yohanan, como enseña este nombre, la bondad de Elohim de Israel ordenó siervos capacitados de entrever algo más, ordenó siervos capacitados para ir por el camino por donde se suelen situar algunos mendigos y darles la oportunidad de entrever algo más que aquello que ellos creen que necesitan. Es deber del cojo aprovechar su oportunidad de ver a un creyente en el Elohim de Israel en su ascensión hacia el lugar sagrado, en llamar la atención de estos, para para detenerlos de su caminar a fin de atenderle. Como vamos viendo en el caso de este cojo, la humildad, como vimos que dice Proverbios 15, verso 33, recientemente hemos hablado de esto, la humildad precedió la honra de cual se hizo merecedor el cojo, ¿vale? El verso 3 dice lo siguiente: este lisiado, al ver al Pedro y a Juan, a Kefas y a Yohanan, ¿qué los vio? Ah, mira qué hermosura, qué aspecto, a ver, tiene algo en el bolsillo. Entonces, al ver que iban a entrar en el templo, es decir, tenían claro la dirección donde esos se dirigen. ¿Vale? El lisiado, al ver a Kefas y a Yohanan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Un cojo no es un ciego. Quizás habrá que hacer algún estudio también sobre el ciego para marcar la diferencia entre uno que ve y el que, aunque puede ver, no puede andar. No es lo mismo.
Entonces cada caso presenta una perspectiva, trae una enseñanza. No hay que mezclarla ni confundir. ¿Qué es lo que vio el lisiado? Vio en qué dirección se encaminaba Kefas y Yohanan. ¿Qué nos dice esto? En primer lugar, que la gente que pide limosnas es gente que no beneficia de las bendiciones de cual gozan aquellos que se encaminan hacia el templo del Elohim viviente. Porque si tú te acercas a Elohim te restaura y te capacita para ser cabeza. Por lo tanto, a medida que tú guardas la Torah, las bendiciones fluirán en tu vida. ¿Vale? Entonces subirás tarde o temprano. ¿Vale? Entonces la gente que está en un estado de pobreza es porque no se eleva para crecer y hacerse merecedores de esas bendiciones o activar las condiciones del pacto donde se indica, ¿vale?, esas bendiciones que le pertenece a un hijo que cumple la Torah. En segundo lugar, se puede apreciar, o en segundo lugar, ¿qué nos dice este acto que observó la dirección en cual se encaminaban los dos varones? En segundo lugar, que el caminar que aquellos que practican la costumbre de las prácticas hebreas es visto por el resto de la gente. Un hebreo practicante no es uno que vive una vida en secreto, sino alguien expuesto a la vida de las multitudes, independientemente de que él no practica su fe con el fin o con el afán de ser visto. La gente observa, y aún más, los necesitados, los mendigos. Los mendigos tienen su función dentro del propósito de la restauración. Conforme a la promesa de bendición en la Torah, siempre que hay sumisión a la Torah, en el pueblo hebreo no debería existir pobres y mendigos. ¿Vale? Cuando la gente guarda los principios de la Torah que se dio al pueblo de Israel, no debería haber existido nunca jamás pobres y mendigos. ¿Sabían que esto lo dijo Adonai en la Torah? Está en Deuteronomio capítulo 15, del verso 4 al verso 6. Nunca debería haber. Pero, como la gente no se mantiene fiel a sus obligaciones del pacto, su compromiso con el pacto, la pobreza pasa a ser una necesidad y esta sirve como un medio de instrucción. Eso también está en Deuteronomio, el mismo capítulo, desde el verso 7 al verso 11. ¿Vale? Por eso dice, siempre van a tener a los pobres. No debería, pero si no aguarda, los van a tener allí. Con un propósito. Nada está hecho para hacer padecer a algunos. El pobre necesita su instrucción, aprender su lección, y el que tiene más recursos también necesita del pobre para aprender el equilibrio. Entre los dos se ayudan mutuamente. Dicho esto, hasta que no aprendemos a vivir en conformidad con lo que detallan los versos 7 al verso 11, no, sí, está bien dicho. Hasta que no aprendemos a vivir en conformidad con lo que explica el verso 7 al 11, es decir, que siempre vamos a tener a los pobres con nosotros, no vamos a alcanzar el estado de prosperidad deseada indicada en los versos 4 al 6, que es nunca van a estar en condición de pobreza. ¿Vale? Ahora, el principio del plan original era que estemos todo a un nivel de prosperidad. Pero como no hemos sido fieles como pueblo al pacto, hemos pasado a nivel de necesitados y tenemos necesitados y más con más posibilidades dentro del pueblo. Para volver al estado inicial tenemos que hacer el camino al revés. Restaurar, recorregirnos, y para esto necesitamos del rico y del pobre para que así juntos vuelvan a recuperar la posición de cumplir los preceptos de la Torah y así que la bendición fluya y todos estén en buena prosperidad, ¿vale? Pero es importante centrarse, fijarse en el énfasis sobre la identidad del pobre hacia cual la Torah
me obliga para con él, ¿vale? Así que preste mucha atención a este Deuteronomio capítulo 15, versos 4 al 11, al plan original, al plan secundario necesario, porque se indica con qué tipo de pobre yo estoy obligado, qué identidad tiene este pobre con cual yo estoy obligado, ¿vale? Lo que no está ordenado en la Torah no es una obligación. Lo que no me obliga, es decir, cuando la Torah no me obliga a algo, no se considera como pecado alguno en no ayudar a un mendigo que no entra o que no está bajo las prescripciones de la Torah, ¿vale? Presten atención en equilibrio, porque hay indicaciones, ley sobre ley, mandato sobre el mandato. Si estoy bien completando todos estos niveles, si todavía me sobra y quiero ayudar al gentil, puedo hacerlo, no hay ningún problema, ¿vale? Pero tengo obligaciones, como se indica en Deuteronomio 15, versos 4 al 11, tu pariente, prójimo, hermano hebreo israelita. Cuando un pobre lisiado, ¿quién es un lisiado? Alguien imposibilitado por X razones para subir él mismo ante el Elohim viviente, ¿vale? Toda persona que no puede subir él mismo ante el Elohim de Israel es un lisiado, ¿vale? Cuando un pobre lisiado pide limosna a un hijo de Israel, a un creyente en Yeshua, se da a sí mismo una oportunidad que podría cambiar su vida, ¿vale? No es una cosa que es, ay, qué humilde, me humillo. Es una oportunidad que se le da a un lisiado para encontrarse y pedir a un hijo de Israel. Se le brinda un honor tremendo. Bueno, él no es consciente, pero nosotros que estudiamos debemos saber esto. Si hablas tan bajo, no entiendo. Vale. Al parar el mendigo a Kefas y a Yohanan de su caminar, estos se entregaron a prestar atención al que les pidió algo de dinero en este caso. Verso 4 dice, Hechos capítulo 3, verso 4, Kefas fijó en él la mirada juntamente con Yohanan y le dijo, míranos, como hace en España. Aprendí este gesto de los españoles. Míranos. Presta atención. ¿Por qué miró Kefas al cojo que pedía limosna? Parece que a pesar de que este lugar era tan lleno de gente, el pedido de dinero no parece que le resultaba provechoso al mendigo. Por una parte cabe la posibilidad de que esta sea la razón por cual se indica que Kefas se fijó en el mendigo, es decir, pobre. Tanta gente tiene la bolsita, lo que tiene aquí, vacía, nadie le dio nada, le dio pena, digamos. Bueno, puede ser una posibilidad. Aunque este lisiado se encontraba en el camino que iba al templo, parece que no encontró por este camino que transitara muchos adoradores verdaderos. Esa es una razón por cual muchos deambulan por las redes sociales, situándose por una senda que se supone que lleva dirección al templo, esperando una palabra de vida eterna de parte de un verdadero creyente hebreo. Por otra parte, Kefas y Yohanan, al detenerse de su caminar y al fijar la mirada en el pobre, se detuvieron a prestarle atención genuina. Por eso se fijó en él la mirada. Me parece digno para merecer gratitud cuando se detiene de sus quehaceres para atender al que le llama. Es decir, una persona que se detiene de sus quehaceres, ¿vale?, es una persona que merece su honor, ¿vale?, porque nadie está obligado, ¿vale? El que se detiene para atenderle, para darle a escuchar un audio, para responderle, para transmitirle un mensaje, para leer una petición, para eso, lo que sea, ¿vale?, se merece su respeto. Pero la gente pide y espera con prepotencia que se le conceda de parte de aquellos a quienes pide lo que ellos quieren sin mostrar ningún sentimiento de gratitud. Por esto, y en atención de los que solo quieren aprovechar la bondad de los demás,
hay que fijar la mirada en el que te pide para ver si espíritu, ver el espíritu que lo mueve desde adentro de su ser cuando te pide algo. Recuerda en el estudio, las apariencias engañan. No se dejen impresionar por el estado de cojera, de mendigo de uno. Hay quien solo desea tu dinero. Pero cuando te detienes para fijarte en un mendigo, ves cuál es el deseo de su alma más que el deseo de su estómago. Es fácil dar a uno una moneda, pero es mejor hacerle digno para poder ganar su propia moneda. Es evidente que los dos varones sintieron compasión por el pobre lisiado, precisamente porque se había decidido precisamente porque éste había decidido pedir limosna a aquellos que subían al templo de Adonai, porque no se situó para pedir dinero ante un bar, ante un supermercado, donde hay mucha gente, ante la vía que lleva a los juegos deportivos o hacia la discoteca, etc. Entonces, te da compasión uno que se sitúa por un camino que va en dirección al templo y no dirección a un club, ¿vale? El camino donde se sitúa este mendigo puede hablar sobre los valores que podría tener este adentro de su ser, ¿vale? Es una posibilidad, no necesariamente. Pero bueno, dentro de las muchas cosas que te enseña este detalle, eso sería un factor que podría ser posible, ¿vale? Pero la parte más relevante no es el hecho que ellos miraron al lisiado, porque en este contexto no son los varones a quienes investigamos, sino el corazón del lisiado. Razón por cual el centro de nuestra atención no es en lo que Kefas y Yohanan vio, sino en lo que Kefas y Yohanan dijeron. Más precisamente dijo Kefas: míranos. ¿Por qué debía mirar el cojo a los dos extraños? Total, la atención de un mendigo es observar a las personas para saber a quién decide llamarle la atención para pedirle algo. Es redundante que el mendigo ya los miraba. De todas formas, el mendigo ya se había fijado en ellos, y es obvio que ya los miraba, porque es de sentido común que no les dirigió palabras mientras miraba hacia un otro lugar. Entonces, ¿por qué míranos? El asunto no era el de echar un ojo a las dos personas. El mirar al que llamó Kefas era una acción que requiere suma atención. Mirar es observar o revisar las acciones o las palabras de alguien para tenerlas en cuenta. El cojo tenía que dejar de observar cualquier otra cosa a su alrededor y centrar hasta su sentimiento en aquellos que tenían delante suya. Tenía que tener en cuenta lo que Kefas podría decirle o darle, mientras dejar de ver cualquier otra cosa que podría llamarle la atención. Hemos estudiado recién que un instructor, un lamed, para instruir eficazmente, requiere de la suma atención de parte de aquellos a quien les instruye. Si una atención concentrada en el asunto de la enseñanza, solo se transmite una información, mas no el poder del conocimiento. La gente pide y no sabe qué cosa pide. Creen que aquello que pide es lo que necesitan en verdad, y no saben aspirar a algo más de aquello que ellos piden. La condición limitada en cual se encuentran los limita en poder aspirar a algo más que una mera limosna. La Torá enseña a un hebreo cómo actuar con los mendigos de todo tipo. Para los que pueden trabajar por ellos mismos, darles parte de trabajo para que sean dignos de la ofrenda que se le hace. El que es incapacitado debe entregar su atención a aquel que le puede dar algo. El llamado míranos es el llamado que hace el instructor a aquel que se dispone a recibir enseñanza. Es decir, deja de mirar cualquier otro asunto, centra tu atención a lo que digo. Eso es como decir: haz tuyo, o recibe, o disponte a recibir adentro de tu lev, es decir, en el fondo de tu ser, mi enseñanza. Mirar en una sola dirección no es solo disponerse a oír, sino también hacer o actuar conforme a lo que escuchas.
porque solo este oír aplicado puede producir la bendición. La cita que le sirvió como base o como principio para decir Kefas, míranos, está en Mateo capítulo 7, verso 24 al verso 27, donde se indica que una persona prudente, al prestar oído inteligente, lo que para nosotros es Shema, ¿vale? Escucha, aplicar, con la disposición de aplicar, de hacer, ¿vale? Eso se vierte en nuestro lenguaje obedecer, ¿vale? Obedece a tu Adonai sería, pero en hebreo es Shema, que significa escucha. Eso tiene el sentido de prestar atención, ¿vale? En Mateo 7, desde el verso 24 al 27, se indica que una persona prudente, al prestar oído inteligente a los consejos, no solo que pone la base para la casa de su alma, sino que también puede completar la cubierta de la misma, ¿vale? Eso es la prudencia, del que presta oído dispuesto a hacer caso, ¿vale? Como se dice en Jacob, en Santiago, capítulo 1, verso 23 al 25. Aquel que no presta suma atención a lo que tiene delante, no se apercibirá de la verdad que le puede regalar. Por eso llamó Kefas de esta forma, míranos. Él los miraba, obviamente. No era solo para que los observe, sino que se centre, como dice en el verso 25, Santiago, Jacob 1:25, donde se saca en evidencia que mirar es sinónimo de considerar, que a su vez es disponer para actuar en conformidad con lo que ve, y en este caso oye. Aquel que meramente escucha, rápidamente olvida. Solo aquel que se dispone con su corazón en actuar según lo que se les dice será bienaventurado en lo que hace. Esta es la razón del énfasis, míranos. No es cuestión de observar a Kefas, sino de centrar todo su ser en ellos. Recordamos del estudio sobre la letra hebrea Kaf y Lamed. Un verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente para conocer o enseñar. Este llamado míranos tenía como propósito algo más que observarlos. Kefas quería despertar en el lisiado una necesidad por algo más que despertar la esperanza, la fe. Por medio de la vista, la fe del lisiado fue ayudada a nacer. Verso 5 dice, Hechos capítulo 3, verso 5 dice, él, lisiado, los miraba con fijeza. Tomó en cuenta, oído inteligente, aplicó. Míralos, total, los miraba, pero se centró de verdad en ellos, dejó de prestar atención a cualquier cosa, a cualquier otro que podría pedirle. Él los miraba con fijeza. ¿Por qué? Era la perspectiva que tenía como lisiado, no podía aspirar a más, esperando recibir algo de ellos. Independientemente de la expectativa del que pide, la actitud de su espíritu es la que puede cambiar su estado. La actitud del mendigo, que resultó positiva al llamado de Kefas, preparó el camino para que a éste se le ofreciera algo más que el efímero dinero. Verso 6 dice, Pedro le dijo, Kefas le dijo, no tengo plata ni oro. No sé si hizo alguna pausa cuando comenzó a decirle esto, pero imagínese escuchar un mendigo, póngase en su lugar. Míranos, no tengo plata y oro. Imagínese cómo escucha, cómo recibe un mendigo estas palabras. No tengo lo que tú me pides. Normalmente el necesitado que solo busca algo perecedero dejará de centrarse en el que no le puede ofrecer aquello que le ha pedido, pero no por nada Kefas, para prevenir esa situación, no por nada Kefas solicitó la atención centrada de aquel lisiado. Fue para, esta expresión míranos, fue para crear en el corazón de ese necesitado una esperanza que el mero dinero no le puede dar. Porque contaba con toda la atención del pobre, Kefas seguir diciendo. Pero
lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía? En nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, ponte a andar. ¿Cómo puedes dar algo así? ¿Cómo puedes tener algo así? ¿Cómo puedes dar algo? Esos son secretos de la redención. Bueno, nadie puede dar, no son secretos. Bueno, por eso nosotros aquí estamos investigando Sod para comprender aquello que por mucho tiempo ha sido un secreto, un misterio, un Sod. Fue revelado una vez para siempre a los santos. Desde la cita que siempre está en todos los PDFs que compartimos bajo este lema, en defensa de la verdad hebrea. ¿Vale? Pero lo que tengo te doy. En nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, ponte a andar. Nazaret. Nadie puede dar en verdad algo que no tiene. Recordemos que en otro caso, algunos querían dar a los demás algo que ellos no tenían. Hay otra historia. La conoce algunos de ustedes que conocen los escritos de los apóstoles. Pero bueno, les voy a decir dónde está esta otra historia. A ver, hermana Irina. Levanta la mano. Habían ciertas personas que querían copiar la labor de Shaul y echar fuera demonios. Y los demonios le dijeron, yo conozco quién es Shaul y conozco quién es Yeshua, pero ustedes no lo conozco. Y pues se desquitaron con ellos. Excelente, está así. Hechos capítulo 19 está esta otra historia que es paralela. No solo esos otros que querían dar lo que ellos no tenían, no solo que no les funcionó el método, sino que el atrevimiento les costó caro. ¿Vale? Esta historia está en Hechos capítulo 19. Un hebreo israelita es llamado y puede dar aquello que se le fue dado a tener adentro de ellos. No puede enseñar verdad hebrea, él en quien no está la verdad hebrea. Este puede hablar sobre lo nuestro, mas no puede engañar al diablo, ya que el Elohim de este mundo sabe en quién está el poder del Elohim viviente y en quién no. Es por eso que un hebreo puede dar de lo que es suyo, mientras el resto del mundo puede hablar sobre lo que es nuestro. ¿Entienden? Ese es un potencial tremendo. De hecho, es un honor concedido a un hebreo israelita, cosas que no tiene nadie jamás, nunca lo tuvo en este mundo. ¿Vale? Pero el orden está establecido en las escrituras. El que quiere lo nuestro, lo tiene aquí. Simplemente tiene que pasar para hacer lo suyo. Porque la Torah dice una misma Torah para el hebreo como para el gentil. ¿El gentil cuál? ¿Que está en su mundo gentil? No, que entra en medio de Abraham, en medio del pueblo de Israel. Vale, bueno. Hablar en el nombre de alguien no es hablar de parte de alguien. Cuando hablas en el nombre de alguien, es porque este alguien está dentro de tu ser. Y es el quien está hablando por tu boca. ¿Vale? Es decir, es su identidad. No es que es la misma persona dentro de uno. Pero es como si hablaría a aquella persona. Si yo envío a mi hijo a la tienda a comprar un pan, ese me mandó mi padre para comprar el pan. Esta persona, cuando escucha que yo le mandé, ya no ve a mi hijo, me ve a mí. ¿Entiende? Que voy comprando el pan a través de mi hijo, bueno, para darle un ejemplo. Si este en cuyo nombre hablas no está hablando en ti, tu habla no tiene ningún poder. Hablas de un otro o en el nombre de otro, como estos varones en Hechos 19 que querían sacar demonio en el nombre que enseñaba Shaul. Dice, a Shaul conozco. A esta persona cuyo nombre lo usa Shaul también. Pero tú, ¿quién eres? Eso es el estado que la gente crea que puede
usar el nombre de Elohim de Israel, y lo usa mucho sin saber que el diablo no puede ser engañado. Sabe que esta gente que tiene un contrato con él, aunque le llama al diablo con el nombre de Yeshua, seguirán llamando al diablo. Y aunque llaman a Yeshua, seguirán llamando al diablo, porque Yeshua no puede responder a un hombre cuando esta persona no se sitúa en las condiciones donde él puede responder. Hay un proceder para todas las escrituras, dio indicaciones y hay soluciones, ¿vale? Es decir, que un escojo que está en una situación de adulterio, de impureza, no es un problema. ¿Qué hace? La actitud es más poderosa, tiene más poder y puede traer la bendición más que el estado en cual se encuentra una persona. A menudo usamos a la ligera el nombre de Elohim de Israel sin tener en cuenta que no es el mero nombre en el que reside el poder. El nombre de alguien está ligado a la identidad de la propia persona nombrada. Cuando se desvincula o se usa el nombre sin la identidad de la dicha persona, el mero nombre no asusta al diablo. Pero aquel en quien está el Ruach del Elohim viviente habla de lo que tiene dentro y habla con autoridad, porque su palabra está respaldada por aquel que mora dentro de la persona. Kefas no usó el nombre de Yeshua, sino que dio a Yeshua, a aquel a quien llevaba dentro. Dio a Yeshua, dio a aquel que llevaba dentro, cuando dijo en su nombre. Kefas, como un buen discípulo, se dispuso, como enseña la consonante Kaf, a hacer un vaso presto para ser llenado, y él se llenó con Yeshua, quien es el verdadero instructor, el verdadero Lamed, la Torah viviente. Entonces, dice, del lleno del corazón habla la boca. Su boca habló de lo que había dentro de su corazón. Había Yeshua, dio a Yeshua. ¿Entiendes? Tenía la instrucción dentro de sí, dio a otro. Eso es la kaf que recibe, la kaf sofit, la que suelta, ¿entiendes? ¿No? Por eso, este tema no vino por elección ni fue casualidad, pero como se dan cuenta, tiene coherencia siempre con el otro, no fue planeado, planificado, ¿vale? Le mencioné en el estudio pasado, quizás voy a hablar de esto, porque ese estudio, es decir, esta historia me vino en la cabeza, como le comentaba la semana pasada, cuando una persona de Cuba me llamó para facilitarle, porque se dirigen hacia las raíces hebreas, quería tener una Torah, quería tener un shofar, un talit, bueno. Y me di cuenta, me pide limosna, no es lo que necesita, yo puedo darle lo que no necesita lo que quiere, lo que pide, a otra cosa que necesita, y yo tengo aquella cosa, yo no puedo darle esto. Ni el talit ni el shofar cuesta bastante, pero puedo dar aquello a cual no aspira. Entonces de aquí dice, bueno, qué historia interesante, y se completó en lo que le estoy compartiendo. Bueno, como se dan cuenta, todo en las escrituras está entrelazado y tiene coherencia con las instrucciones, con las leyes que vino sobre la kaf, la lamed, las demás letras. A menudo no basta decir a uno lo que debe hacer, sino hace falta llevarlo de la mano para enseñarle cómo es ponerse de pie. Hay quien necesita de una mano de ayuda porque les cuesta un poco creer que pueden levantarse de su estado de cojera. Por eso, en Mateo capítulo 9, desde el verso 2 al verso 8, hay una otra historia. Se presenta el caso de un otro lisiado a quien Yeshua le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Aquel para quien fue necesario abrir el tejado de la casa, parece de la casa de Kefas, ¿vale?, para introducirlo y así sanarle. Toda una experiencia. A Yeshua le dijo, a quien le dijo, ¿qué es más fácil? Decir a uno, tus pecados son perdonados, levántate y anda.
Para Elohim es más fácil decir levántate y anda. Y para mostrar que tiene poder para perdonar, le dijo, pues levántate y anda, coge tu cama y vete. ¿Qué sucedió? Este lisiado se levantó, tomó su cama y se fue. No necesitó que Yeshua lo tome de la mano. ¿Vale? Pero son casos y casos. Cada caso enfatiza o saca en evidencia algún detalle. Este dice, Kefas lo tomó de la mano. Este lisiado no necesitó, es en el caso de Yeshua, no necesitó ser tomado de la mano para levantarse. Algunos no perciben una vida normal y distinta a aquella en cual ha nacido. Y es por eso que hay ocasiones cuando hay que extender una yod, es decir, un brazo con la palma abierta de cual agarrarse aquel que es más débil. ¿Vale? Verso 7 dice, Hechos capítulo 3, verso 7, y le dijo, levántate, y tomándole de la mano, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos. He omitido una palabra. ¿Quién ha leído conmigo? La mano derecha. Y tomándole de la mano derecha. ¿Por qué lo menciona? Ya saben que no hay casualidad y no por nada se enfatiza. Podría ser izquierda, porque derecha. Y tomándole de la mano, podría decir, está muy bien, ¿no? Tomando de la mano, no importa cuál. Pero tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron sus fuerzas, sus pies y tobillos. Tomar de la mano derecha en lugar de la izquierda trae su enseñanza. El brazo derecho es el lado del poder y de justicia. La evidencia prueba que por parte del mendigo se obró en justicia porque su actitud fue respaldada por un espíritu sincero, y por parte de Kefas también fue un proceder respaldado en las leyes de la restauración. Cuando el proceder de las partes es el correcto, ¿qué sucede? Lo que dice el verso. Al instante, lo que era una desgracia hasta aquel momento se convierte en bendición. ¿Quieren saber los trucos del éxito? Pues toma en cuenta los detalles. Las piernas definen la firmeza que tenemos, el camino en cual nuestra alma anda. También el acto de golpear la tierra con firmeza, pues es una señal de que mostramos independencia y la autoridad que tenemos sobre la misma. ¿Vale? Eso es tener fuerza en los pies. Las piernas son los miembros que sostienen todo el cuerpo y que puede guiar a este en la dirección que se propone. ¿Vale? A nivel espiritual, las piernas de la persona son lo que sostiene el cuerpo de su emuná, de su fe y esperanza, que es la tikvah. Precisamente cuando... Eso son casualidades. Bueno, diría que es casualidad. Que precisamente cuando escribía esta palabra para presentar la esperanza, escuchaba, ¿cómo se llama? Shitbot. Aaron Shitbon, ¿vale? Él cantaba sobre la tikvah. Y dice, vaya. Acá coincidencia, ¿vale? Que él precisamente cantó tikvah y yo escribía esperanza. Bueno, Aaron Shitbon es un cantante que volvió a Elohim y dedicó su vida de música a cantar al Elohim de Israel. Algo parecido a lo que hizo José, dejando su rock, ¿vale? Para cantar al Elohim de Israel. Dice el verso 8, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Elohim. Lo más hermoso de una experiencia es cuando ves que aquellos que reciben algo de tu parte se disponen en seguir a tu lado para andar contigo por el camino en cual tú te diriges. Este cojo que recibió lo que no se lo esperaba recibir, la sanación de sus pies. Comenzó su sanación con su disposición de prestar atención centrada a Kefas. ¿Vale? Es decir, al hebreo que tenía delante en este caso.
La sanación es un proceso y en esta experiencia se relatan los pasos de la restauración del acoger. Es decir, en esta historia que estamos en Hechos 3, aquí vemos detalles de cómo opera o cómo se produce la sanación, la restauración. Al disponerse a fijarse en las palabras de Kefas, el cojo no tropezó con la prueba que esos le presentaron al decir, no tengo oro y plata. Dice, esperaba algo, se fijó en ello, esperaba algo. No tropezó con el hecho que dijeron, no tengo lo que tú esperas. Sino que pasó de esta falta con confianza en ellos, ya que no por nada Kefas dijo, míranos. Esto énfasis, míranos. Decía, olvida lo que tú eres, lo que tienes, lo que te crees o que esperas tener y dispón tu ser a lo que no tienes, porque lo que se te puede ofrecer es mayor bendición que aquello que estás pidiendo. Porque claro, veo una gran bendición, dame un poco de dinero. Siempre me gusta una historia que no es una historia, una experiencia. No es lo mismo. Es distinto cuando hablas de otro, del caso de otro, que entonces cuando tú lo experimentas. Es una experiencia a la cual siempre me trae mucho agrado recordar. Cuando alguien golpeó a la puerta y dijo, necesito tal cosa. Yo digo, olvídate de eso. No te voy a dar lo que tú quieres, sino lo que necesitas. ¿Vale? Trae mucho gozo. Trae mucho gozo ver a alguien que toca a tu puerta pidiéndote una limosna. Verle luego de hacerte caso, sanado. Ver que se dispone a acompañarte por tu camino. Ver cómo entra en la presencia del Elohim de Israel junto a ti. Y ver cómo alaba al Elohim de Israel. Por lo que Él les dio mediante el hombre que se detuvo delante de ellos, bueno, trae mucho gozo. Ver el gozo de una persona saltando, como dice en el verso, y de un salto entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Elohim. Ver el gozo de una persona saltando por el cambio que se produjo en su vida. No hay forma para describir la alegría que se siente. Espero que lo experimenten todos. Bueno, aquí están los pasos, los procederes. Espero que saquen provecho, enseñanza y lo apliquen. Eso es, que hagan, mira con atención. Bueno. Pero como hemos dicho, la fe hebrea no es algo que es guardado en secreto, sino algo que es a la vista de todos, de todo el mundo, porque la fe hebrea es transparente. No es como la fe cristiana, ahí en secreto, individualmente, tú lo sabes, tú y él conoce, él lo sabe. La fe hebrea está expuesta como la luz, como una antorcha, para que todo lo vea. Hechos capítulo 3, verso 9 dice, todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Elohim. El pueblo reconoce aquello que conoce, de modo que, me acordé de mi experiencia, sí, eso decía. El pueblo reconoce aquello que conoce, de modo que no puede negar una maravilla sobre cuál son testigos, que ha ocurrido en la vida de una persona bien conocida como mendiga. No hay mejor testimonio que el que se revela por medio de un cambio en la manera de vivir. Esta expresión de gozo tremendo va a impactar a todo este mundo cuando van a ver que un estado lisiado como el en cual se encuentra nuestro pueblo Israel ante la vista de todas las naciones del mundo, un estado que pide limosna a las naciones unidas, de repente saltará sobre sus propios pies, andando y alabando al Elohim de sus antepasados. La sorpresa y la maravilla creará impacto entre las naciones, de modo que habrá un flujo de gente que deseará ser parte de este regocijo, de modo que vendrán, como está escrito, Isaías 54, verso 13, vendrán, como dice en Isaías 54, 13, a ser instruidos por los hijos de Israel. Por eso decía, a partir del verso 11 comienza una otra sección, no forma parte de nuestro enfoque, por eso lo he dejado. Pero bueno,
del verso 11 en adelante tiene que ver con Isaías 54, verso 13, ¿vale? Verso 10, dice el último verso, dice, Hechos capítulo 3, verso 10, dice, le reconocían, por eso decía, la fe hebrea no es algo oculto, el que anda en la fe hebrea es transparente, la gente le reconocía, pues él era el que pedía limosna, sentando junto a la puerta hermosa del templo, y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Nuevamente vemos que la expresión de la fe hebrea es algo visible ante la vista de todo aquel que desea observar. Recuerden el caso de la mujer de Samaria, la samaritana, que está en Juan capítulo 4. Esta se fue a los que, después de que tuvo una charla con Yeshua, y Yeshua le contó, le dijo cierta cosa sobre su vida. ¿Tuviste 6 maridos? Este que tienes no es tu esposo. ¿Vale? Se fue a su pueblo para hablar de lo que un judío le dijo, y ellos han creído solo por creer y ver qué cosa ha sucedido en esta mujer que ellos conocían. No, en España hace así, al ojo. No así. Le hace así. Vale. Fíjate bien, mira. Cuando vieron a Yeshua, esta gente, después de escuchar a la mujer samaritana, se fueron para ver a este hombre. Cuando ellos vieron a Yeshua, creyeron por lo que vieron y escucharon de primera mano. Que la gente se quedó llena de estupor y asombro es una realidad que sucede en la vida de aquellos que conocen a aquellos que han estado entre ellos y cuya vida e identidad han cambiado repentinamente. Sucederá a nivel de todo este mundo cuando van a ver a ciertos conciudadanos que en realidad dejarán de ser unos mendigos entre las naciones y se levantarán sobre sus pies, saltando de gozo y alabando al Elohim de Israel por las proezas que él hizo y hará a favor de ellos. Este estupor y el asombro llenará este mundo, algunos con temor y a otros con interés en el Elohim que obró tales cosas impresionantes a favor de aquellos que ellos bien los conocían. Bueno, ustedes lean los siguientes versos para que conozcan más, porque esta gente se dispusieron a ver qué sucedió, quién son. Vale, bueno, aquí se concluye nuestro estudio. Libro de Hechos, capítulo 3. Ya no podemos decir que no tenemos estudio de los escritos de los apóstoles. La enseñanza es la misma, solo el centro o el objeto de nuestro estudio es distinto, pero el propósito es igual, para nuestro crecimiento, nuestra bendición, nuestra capacitación como hebreos israelitas para ser reyes y sacerdotes. Vale, shalom a todos, bendiciones en el nombre de Yeshua. Hernán, sí.